Hay momentos en la vida que te parten en dos. Momentos donde el mundo que conocías simplemente deja de existir y te quedas ahí parado, tratando de entender cómo todo se desmoronó en cuestión de segundos. Para mí, ese momento llegó un sábado por la mañana, vestido con mi mejor traje, sosteniendo un ramo de rosas blancas, viendo cómo se llevaban a la mujer que amaba esposada, mientras ella gritaba mi nombre. Pero déjame contarte esta historia desde el principio, porque lo que viví no fue solo la tragedia de una deportación. Fue algo mucho más oscuro, más retorcido. Algo que involucró a las personas en las que más confiaba. Y si estás escuchando esto ahora mismo, si alguna vez has sentido que el destino te arrebató algo precioso, o si alguien cercano te traicionó de una forma que jamás imaginaste posible, quédate conmigo, porque esta historia también es tuya. Y antes de seguir, si estas historias de vida real te tocan el corazón como esta está tocando el mío al recordarla, suscríbete al canal y activa la campanita. Créeme, vas a querer escuchar cómo termina esto. Me llamo Daniel, tengo 32 años, y hasta hace 18 meses era un hombre completamente diferente. Tenía una vida sencilla pero plena en Houston, Texas. Trabajaba como supervisor en una empresa de logística, nada glamoroso pero me alcanzaba bien. Tenía mi apartamento, mi camioneta, mis rutinas de fin de semana. Era ese tipo de vida estable que tal vez no aparece en películas pero que a mí me hacía feliz. Todo cambió una tarde de julio cuando conocí a Valentina en la boda de un amigo mutuo. Ella era la prima de la novia, había venido desde México para la celebración. Recuerdo perfectamente ese momento, estaba en la barra pidiendo una cerveza cuando escuché una risa. No era una risa común, era de esas que llenan toda una habitación, genuina, sin filtros. Me volteé y la vi. Valentina tenía el cabello oscuro recogido en un moño elegante, pero con algunos mechones rebeldes que se le escapaban, un vestido azul marino sencillo. Y cuando nuestros ojos se encontraron, ella me sonrió con una naturalidad que me desarmó por completo. Terminamos hablando toda la noche. Me contó que era enfermera en Guadalajara, que adoraba su trabajo, pero que siempre había soñado con conocer Estados Unidos. Yo le hablé de mi vida, de mis planes, de cómo había perdido a mi papá 2 años atrás y desde entonces mi mamá se había convertido en el centro de mi mundo. Conectamos de una forma que nunca había experimentado. No fue solo atracción física, aunque definitivamente la hubo. Fue como si nuestras almas se reconocieran. Cuando la boda terminó, ella tenía que regresar a México en 3 días. Pasamos cada minuto libre juntos. La llevé a conocer Houston. Cenamos en mi restaurante mexicano favorito, donde ella se rió de mi español terrible. Caminamos por el parque hasta que nos dolieron los pies. La noche antes de su vuelo, sentados en mi camioneta, viendo el atardecer sobre la ciudad, me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidaré. Daniel, siento que te conozco desde siempre. No sé qué va a pasar con nosotros, pero quiero intentarlo. Estés donde estés. Así comenzó nuestra historia. Durante 8 meses, mantuvimos una relación a distancia que desafió todos los pronósticos. Hablábamos por videollamada cada noche sin falta. Yo volaba a Guadalajara cada 2 meses, ella venía a Houston con visa de turista cuando podía conseguir permisos en el hospital. Mis amigos me decían que estaba loco, que las relaciones a distancia nunca funcionan, que me estaba ilusionando con algo imposible. Pero ellos no conocían a Valentine, no sabían cómo me miraba, cómo me hacía sentir que todo en mi vida tenía más sentido cuando ella estaba cerca. Fue durante su tercera visita a Houston, una fría tarde de marzo, cuando decidí que no podía seguir así. Estábamos cocinando juntos en mi apartamento, ella preparando tamales como su abuela le había enseñado, yo siendo básicamente su asistente inútil en la cocina. Cuando me di cuenta de que quería eso para siempre, quería llegar a casa después del trabajo y encontrarla ahí. Quería despertarme junto a ella cada mañana. Quería construir una vida real. No fragmentos robados entre vices y vuelos. Esa noche, sin anillo porque todo fue completamente improvisado, me arrodillé en medio de mi pequeña sala con olor a masa de maíz y le propuse matrimonio. Le dije que encontraríamos la forma de estar juntos legalmente, que me encargaría de todo el proceso migratorio, que solo necesitaba que ella dijera que sí. Valentina lloró, se rió, me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar y susurró contra mi oído: sí, mi amor, 1000 veces sí. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de planificación. Investigamos exhaustivamente el proceso. Valentina podía entrar con su visa de turista. Nos casaríamos legalmente. Y luego comenzaríamos el trámite de ajuste de estatus para que pudiera quedarse permanentemente. Contraté a una abogada de inmigración recomendada por un colega del trabajo. La abogada, una mujer seria llamada Patricia, nos explicó cada paso, nos advirtió sobre los tiempos de espera, sobre la importancia de tener toda la documentación en orden,
sobre no cometer ningún error porque el sistema migratorio no perdona. Recuerdo que me sentí abrumado por la cantidad de formularios, de evidencias que teníamos que recopilar para demostrar que nuestro amor era genuino. Tuve que escanear conversaciones de WhatsApp, compilar fotos juntos, conseguir cartas de amigos y familiares atestiguando nuestra relación. Era agotador, pero también emocionante. Cada documento que completábamos era un paso más cerca de nuestra vida juntos, por supuesto. Se lo conté a mi mamá inmediatamente después de proponerle matrimonio a Valentine. Mi mamá, Leonor, había sido mi roca después de la muerte de mi papá. Vivía a 20 minutos de mi apartamento, nos veíamos al menos 3 veces por semana para cenar. Ella conocía a Valentine. O al menos eso creía yo. Las había presentado durante una de las visitas de Valentine. Habíamos cenado los 3 juntos en casa de mi mamá. Recuerdo que esa noche Valentine había llevado un postre típico de Guadalajara, que mi mamá había elogiado el gesto. Que la conversación había fluido con normalidad. Pero cuando le conté sobre el compromiso, algo cambió en su expresión. Lo noté inmediatamente. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de forzar una sonrisa. Tan rápido. «Mijo», me dijo, «apenas la conoces. ¿No crees que deberían esperar un poco más?» Le expliqué que llevábamos casi un año juntos, que estaba seguro. Que nunca me había sentido así con nadie. Mi mamá asintió, me abrazó. Me dijo que solo quería lo mejor para mí. Pero había algo en su tono que no me gustó. Una cierta frialdad que nunca había escuchado cuando hablábamos de mi vida. Traté de ignorarlo. Pensé que solo estaba siendo sobreprotectora, que tal vez le preocupaba perder a su hijo. Que era natural que una madre se sintiera así. Los preparativos de la boda fueron modestos pero hermosos. No teníamos dinero para algo ostentoso, ni lo queríamos. Decidimos una ceremonia civil íntima. En el registro, seguida de una pequeña recepción en un restaurante mexicano que a ambos nos encantaba. Invitamos solo a 20 personas, algunos amigos cercanos míos, la familia de Valentine, que pudo viajar desde México. Y por supuesto mi mamá. Valentine llegó a Houston 2 semanas antes de la boda con su visa de turista, como habíamos planeado. La abogada nos había dado luz verde, todo estaba en orden. Los papeles listos. Ella se quedó en mi apartamento y esas 2 semanas fueron las más felices de mi vida. Íbamos juntos al supermercado, veíamos películas aburridas en el sofá, discutíamos sobre qué colgar en las paredes. Eran cosas tontas, cotidianas. Pero para mí eran perfectas porque finalmente sentía que estábamos construyendo algo real. Mi mamá vino a visitarnos un par de veces durante esas semanas. Traía comida. Preguntaba por los preparativos, se mostraba amable con Valentine, pero yo seguía percibiendo esa tensión sutil, esa forma en que miraba a Valentine cuando pensaba que nadie la observaba. Como si la estuviera estudiando, evaluando, buscando algo. Una tarde. Valentine me comentó que se sentía incómoda con mi mamá. No sé, Daniel, me dijo, siento que no le caigo bien, como si estuviera esperando que cometa un error. Yo le quité importancia. Le dije que mi mamá solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a la idea de que me casaba, que en el fondo estaba feliz por nosotros. Valentine asintió, pero no pareció convencida. Ahora, mirando atrás, desearía haber prestado más atención a su instinto. El día de la boda amaneció despejado y cálido. Uno de esos días de junio en Houston, donde el cielo es de un azul intenso y todo parece posible. Me desperté temprano, nervioso, pero increíblemente feliz. Valentine se había ido temprano al salón de belleza con sus primas que habían llegado de México. Yo me quedé en el apartamento vistiéndome, revisando por 100ª vez que tuviera los anillos, los documentos, todo lo que necesitábamos para la ceremonia. Mi mamá me llamó alrededor de las 9 de la mañana. Me dijo que estaba muy emocionada, que no podía creer que su hijo se estaba casando. Que mi papá estaría orgulloso. Su voz sonaba dulce, cariñosa, exactamente como la mamá que yo conocía. Eso me tranquilizó. Pensé que tal vez todas mis preocupaciones habían sido infundadas. Que simplemente había estado proyectando mis propias ansiedades. La ceremonia estaba programada para las 11 de la mañana. Llegué al registro civil a las 10:30. Impecable en mi traje gris oscuro, que me había costado más de lo que nunca había gastado en ropa, pero valía cada centavo porque era el día más importante de mi vida. Mis amigos ya estaban ahí, mi padrino revisando que tuviera los anillos, todos bromeando para calmar mis nervios. Valentine llegó a las 10:45, y cuando la vi bajarse del auto, el mundo se detuvo. Llevaba un vestido blanco sencillo, sin mucho vuelo ni encajes elaborados, pero le quedaba perfecto. Su cabello estaba recogido en un peinado elegante con pequeñas flores blancas.
Su maquillaje resaltaba sus ojos oscuros que brillaban de felicidad. Cuando caminó hacia mí, en los escalones del registro, tomada del brazo de su padre que había viajado desde Guadalajara, sentí que mi pecho iba a explotar de amor. Nos tomamos fotos en los escalones. Riendo, abrazados, ajenos a todo lo que estaba por venir. Mis amigos hacían chistes, las primas de Valentine lloraban de emoción, todo era perfecto. A las 11:05. El oficial del registro nos llamó para entrar y comenzar el proceso administrativo antes de la ceremonia oficial. Entramos al edificio, Valentine tomada de mi mano, apretándola con fuerza porque estaba nerviosa. Yo le susurraba que todo iba a estar bien. Que en 30 minutos seríamos marido y mujer. El oficial revisó nuestros documentos, mi licencia de conducir, el pasaporte y visa de Valentine, nuestros certificados de nacimiento. La solicitud de matrimonio que habíamos llenado semanas atrás. Fue mientras el oficial revisaba los papeles de Valentine que escuché las puertas abrirse detrás de nosotros. Me volteé distraídamente pensando que era alguno de los invitados que llegaba tarde. Lo que vi me heló la sangre. 4 agentes de ICE entraron a la oficina con determinación. Uniformes azul marino. Placas en el pecho. Expresiones serias y profesionales. Todo sucedió tan rápido que mi cerebro no pudo procesar la realidad hasta que ya era demasiado tarde. ¿Valentine Rodríguez?, dijo uno de los agentes. Un hombre alto de unos 40 años. Valentine se volteó, confundida. Sí, tiene una orden de deportación activa. Necesito que venga con nosotros. El mundo se desintegró en ese instante. Valentine me miró con ojos llenos de terror absoluto. Daniel, ¿qué está pasando? No entiendo, yo tengo visa, me interpuse entre ella y los agentes. Tiene que haber un error, dije, mi voz saliendo más alta de lo que pretendía. Ella tiene visa de turista válida. Está todo en regla, nos vamos a casar ahora mismo. Señor, apártese, dijo el agente con calma pero firmeza. La señorita Rodríguez violó los términos de su visa en una entrada anterior. Hay una orden de remoción emitida hace 6 meses. Necesito que coopere. Eso es imposible, grité, ella nunca ha violado nada, tiene todos sus papeles en orden, tenemos una abogada, pero ya no me escuchaban. 2 agentes se acercaron a Valentine, quien estaba temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, suplicaba, por favor, me voy a casar, tenemos todo listo, mi abogada puede explicar, le pusieron las esposas. En ese momento, algo en mi interior se rompió de una forma que no sabía que era posible. Intenté acercarme a ella, pero otro agente me detuvo, poniéndome una mano firme en el pecho. Señor, si interfiere será arrestado por obstrucción. Valentine, grité cuando comenzaron a llevarla hacia la puerta. Ella se volteó, luchando contra las esposas, gritando mi nombre con una desesperación que me atravesó como un cuchillo. Daniel, por favor, no dejes que me lleven. Daniel, traté de soltarme de la gente que me retenía, pero era inútil. Mis amigos aparecieron a mi lado, también gritando, exigiendo explicaciones. El padre de Valentine estaba pálido, en shock. Sus primas lloraban histéricamente. Todo era caos, gritos, confusión. Vi cómo arrastraban a la mujer que amaba, con su vestido de novia blanco, esposada, llorando, gritando mi nombre mientras la metían a una camioneta de ICE. Lo último que vi antes de que cerraran la puerta fue su rostro presionado contra la ventana. Sus ojos encontrando los míos por un segundo eterno antes de que arrancaran y se la llevaran. Me quedé ahí parado en los escalones del registro civil, con mi traje de novio, sosteniendo el ramo de rosas blancas que Valentine había dejado caer, rodeado de invitados en shock. Sin poder procesar lo que acababa de suceder, fue como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y me hubieran dejado ahí, desangrándome. Sin entender cómo mi día más feliz se había convertido en la peor pesadilla. Las siguientes horas fueron un borrón de llamadas telefónicas, pánico y desesperación. Llamé a Patricia, nuestra abogada, quien llegó al registro civil en 30 minutos. Su rostro, cuando le expliqué lo que había pasado, me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto era grave. ¿Hay una orden de deportación?, le pregunté. Mi voz quebrándose. ¿Cómo es posible? Tú revisaste todo. Patricia sacó su laptop y comenzó a buscar en el sistema. Sus dedos volaban sobre el teclado. Su ceño fruncido en concentración. Después de 10 minutos, que se sintieron como horas, levantó la vista. Daniel, hay una orden de remoción emitida hace 7 meses. Dice que Valentine violó los términos de su visa de turista en su segunda entrada a Estados Unidos hace 1 año, que se quedó más tiempo del permitido. Eso es mentira, exploté. Ella siempre respetó los tiempos de su visa. Siempre regresó a México cuando debía, yo estaba con ella, yo lo sé. Lo sé, Daniel, lo sé, dijo Patricia, levantando las manos. Pero alguien presentó evidencia al Departamento de Inmigración.
Hay documentos aquí, fotos, registros, que sugieren que ella se quedó 3 meses cuando solo tenía permiso por 6 semanas. ¿Qué documentos? ¿Qué fotos? ¿Quién presentó eso? Patricia hizo clic en algunos archivos. La denuncia fue presentada, de forma anónima. Esa palabra cayó sobre mí como una losa de cemento. Anónima. Alguien había denunciado. Valentine había fabricado evidencia falsa, había destruido nuestra boda, nuestra vida juntos. Alguien lo había planeado todo. Durante los siguientes días viví en un estado de shock traumático. No comía, apenas dormía, pasaba cada minuto despierto tratando de localizar a Valentine, de entender qué había sucedido, de encontrar una forma de arreglarlo. Patricia trabajaba incansablemente, pero las noticias eran cada vez peores. Valentine estaba en un centro de detención en Luisiana, esperando su audiencia de deportación. El sistema estaba congestionado, podían pasar semanas antes de que pudiera verla. Logré hablar con ella por teléfono después de 4 días. Nunca olvidaré su voz rota, derrotada, tan diferente de la mujer vibrante que había conocido. Daniel, susurraba. Tengo miedo. Este lugar es horrible. No hice nada malo, yo no violé mi visa, tú lo sabes, lo sé, mi amor, lo sé, le decía, llorando abiertamente mientras hablaba. Vamos a arreglar esto. Te lo prometo. Patricia está trabajando en la apelación, vamos a demostrar que fue un error, que alguien mintió. ¿Quién haría esto?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Quién nos odia tanto? Esa pregunta me atormentaba cada segundo. ¿Quién? ¿Quién tenía acceso a información sobre Valentine? ¿Quién sabía los detalles de sus entradas a Estados Unidos? ¿Quién podía fabricar evidencia convincente? Fue mi padrino, Roberto. ¿Quién plantó la primera semilla de sospecha 3 días después de la deportación? Estábamos en mi apartamento, rodeados de botellas de cerveza vacías, y él me miró con una expresión extraña. Daniel, necesito decirte algo y no quiero que te enojes. ¿Qué? Murmuré, mi voz apagada por el agotamiento. Tu mamá. El día antes de la boda. Me la encontré en el supermercado. Estaba hablando por teléfono con alguien. No me vio. La escuché mencionar el nombre de Valentine y algo sobre mañana se arreglará todo. Me quedé paralizado. ¿Qué? No le di importancia en ese momento. Continuó Roberto, incómodo. Pensé que tal vez estaba hablando de los preparativos de la boda. Pero ahora, después de todo esto, no sé, hermano. Suena raro. Una horrible sensación comenzó a crecer en mi estómago. No, no era posible. Mi mamá nunca haría algo así. Ella me amaba. Había estado conmigo en mis peores momentos, era incapaz de traicionarme de esa forma, pero la duda ya estaba plantada. Y comenzó a crecer como una enredadera venenosa. Empecé a recordar cosas, pequeños detalles que no había considerado importantes. La forma en que mi mamá siempre encontraba excusas para visitarnos cuando Valentina estaba en Houston, como si estuviera vigilándola. Las preguntas que hacía sobre las fechas de entrada y salida de Valentine. Esa conversación donde casualmente mencionó que conocía a alguien que trabajaba en inmigración y podía ayudar con el proceso si había algún problema. No, me negaba a creerlo. Era mi madre, la mujer que me había criado, que me había cuidado cuando estuve enfermo de niño, que había llorado en el funeral de mi papá, sosteniendo mi mano. Pero tenía que saber la verdad. Fui a su casa una semana después de la deportación. Toqué la puerta y cuando ella abrió, con su sonrisa cálida de siempre, con esa expresión de preocupación maternal, algo en mi interior se endureció. Mijo, qué bueno que viniste, dijo, abrazándome. He estado tan preocupada por ti. Esto de Valentina es terrible, pero tal vez es una señal de que él fuiste tú. La interrumpí. Mi voz tan fría que ella dio un paso atrás. ¿Qué? ¿Fuiste tú quien la denunció? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo su expresión cambiaba, como algo en sus ojos se volvía defensivo. Calculador. Y en ese momento lo supe. No sé de qué hablas, dijo finalmente, pero su voz no sonaba convincente. Mamá, dime la verdad. Ahora. Ella suspiró como si yo fuera un niño difícil que no entendía las cosas. Daniel, siéntate. Necesitamos hablar, no quiero sentarme. Grité, y ella se sobresaltó porque nunca, en mi vida, le había levantado la voz. Quiero que me digas si fuiste tú quien destruyó mi boda, quien le arruinó la vida a Valentine, quien me partió el corazón. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Pero había algo en ellas que no era tristeza, era autocompasión. Lo hice por tu bien, susurró. El mundo se detuvo. Todo el aire salió de mis pulmones. Esperaba que lo negara, que me dijera que estaba loco. Que cómo podía siquiera pensar algo así, pero ella lo estaba admitiendo. Lo estaba admitiendo como si fuera algo normal. Justificable, ¿qué? Apenas pude articular la palabra. Esa mujer te estaba usando, Daniel, dijo mi mamá, su voz subiendo de volumen. Solo quería la green card, solo quería papeles.
Iba a casarse contigo y luego te iba a abandonar una vez que obtuviera la residencia. No la amabas, tú estabas siendo ingenuo, estás loca. Susurré, retrocediendo como si sus palabras fueran físicamente venenosas. Valentine me amaba. Me ama. Ella nunca no la conoces, gritó mi mamá. La conocí hace un año. Cuando tú me dijiste que estaba saliendo con ella. Contraté a un investigador privado. Descubrí que en México había estado en otra relación con un estadounidense 2 años antes. Él también le había propuesto matrimonio para arreglar papeles y ella lo dejó apenas obtuvo su visa. Eslo. ¿Qué hace, Daniel? Es una cazafortunas que mientes. Rugí y algo en mi voz la hizo callarse. Valentine me habló de esa relación. Fue su novio de la universidad, era un intercambio estudiantil. Terminaron en buenos términos. Nunca hubo matrimonio ni vices. Tú inventaste eso. Tú fabricaste evidencia falsa y la denunciaste. Mi mamá levantó el mentón, desafiante. Hice lo que tenía que hacer para protegerte. Soy tu madre. Es mi trabajo protegerte de las personas que quieren aprovecharse de ti. Ella no se estaba aprovechando de mí. Mis manos temblaban, todo mi cuerpo temblaba. La amaba. Íbamos a construir una vida juntos, y tú destruiste todo porque ¿qué? ¿Porque tenías celos? ¿Porque no soportabas que alguien más fuera importante en mi vida? Eso no es cierto, pero su voz flaqueó. Es verdad, dije. Y de repente todo encajó con una claridad horrible. Desde que papá murió, me necesitaba solo para ti. No querías compartirme. Cuando conociste a Valentine, cuando viste que yo era feliz con ella, que iba a casarme y tal vez eventualmente tendríamos hijos y mi mundo ya no giraría solo alrededor de ti. No lo soportaste. Yo solo quería lo mejor para ti. Lloró mi mamá, extendiendo sus manos hacia mí. Di un paso atrás. Lo mejor para mí era Valentine. Y tú me la quitaste. No solo eso. La pusiste en un centro de detención, la marcaste con una deportación que va a afectar su vida para siempre. Por tu egoísmo. Daniel, por favor, ¿cómo lo hiciste? La interrumpí, mi voz helada. ¿Cómo falsificaste la evidencia? Ella se quedó en silencio. Pero vi la culpa en su rostro. Tenía fotos de cuando Valentine estuvo aquí. Las edité para que pareciera que las fechas eran diferentes. Cambié los metadatos. Tu tía Laura, la que trabaja en inmigración, me ayudó a presentar la denuncia de forma anónima. Ella basta. No podía escuchar más. Sentía náuseas como si fuera a vomitar ahí mismo. No quiero volver a verte en mi vida. Daniel, no digas eso, soy tu madre, una madre no haría lo que tú hiciste, dije, y mi voz sonó muerta. Vacía. Una madre no destruiría la felicidad de su hijo. No sé quién eres. Pero ya no eres mi mamá. Salí de esa casa y nunca volví. Los siguientes 2 meses fueron un infierno burocrático. Patricia trabajaba sin descanso en la apelación. Pero el sistema migratorio es implacable y lento. A pesar de que teníamos evidencia de que la denuncia era fraudulenta, a pesar de que mi propia madre admitió lo que había hecho aunque se negó a declararlo formalmente. Los engranajes de la deportación ya estaban en movimiento y era casi imposible detenerlos. Valentine fue deportada a México 6 semanas después de nuestra boda fallida. La audiencia fue una farsa. El juez apenas miró la evidencia que Patricia presentó. Dictaminó que había una violación clara de los términos de visa y ordenó la deportación inmediata con una prohibición de reentrada de 10 años. 10 años. Hablé con Valentine la noche después de su deportación. Había llegado a Guadalajara esa tarde, destrozada, humillada, marcada por un sistema que la había tratado como criminal cuando su único crimen había sido enamorarse de mí. Daniel, me dijo por teléfono, su voz tan pequeña que apenas la reconocía, no puedo pedirte que me esperes 10 años. No es justo para ti. No digas eso, le rogué. Con lágrimas corriendo por mi rostro. Voy a arreglar esto. Vamos a apelar, vamos a encontrar otra forma, yo puedo mudarme a México. ¿Podemos o no?, me interrumpió suavemente. No puedes dejar tu vida, tu trabajo, todo lo que has construido, y yo. Yo necesito tiempo para sanar de esto. Lo que tu mamá hizo, lo que el sistema me hizo. Me rompió algo adentro, Daniel. Me siento sucia. Como si realmente hubiera hecho algo malo. Necesito encontrarme a mí misma de nuevo. Entonces lo haremos juntos, insistí, desesperado. Iré a Guadalajara, nos casamos allá. Yo solicito mi residencia en México, ¿qué pasa en 5 años cuando me extrañes tu país? Cuando extrañes tu idioma, tu cultura, tus amigos? ¿Me vas a culpar? Su voz se quebró. No quiero que me termines odiando, Daniel. No podría soportarlo. Nunca podría odiarte. Tal vez no ahora. Pero el resentimiento crece despacio. Como el moho. Y un día despertarías a mi lado y te preguntarías qué estás haciendo en un país que no es el tuyo. Casado con la mujer que causó que perdieras a tu mamá, yo perdí a mi mamá por lo que ella hizo.
No por ti, pero yo fui la razón, dijo Valentine. Y en su voz había una derrota que me partió el alma. Daniel, te amo. Te amo tanto que me duele el pecho cada vez que respiro. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias son más grandes que nosotros. Esa conversación se repitió con variaciones durante las siguientes semanas. Yo volé a Guadalajara 3 veces en 2 meses. Cada visita era agridulce. Valentine había regresado a su trabajo en el hospital. Estaba viviendo con sus padres, tratando de rehacer su vida. Pero la veía diferente. Había una tristeza en sus ojos que no estaba antes, una desconfianza, como si esperara que el mundo le arrebatara cualquier felicidad que intentara construir. Seguíamos hablando de casarnos, de encontrar una forma de estar juntos. Pero había una distancia creciente entre nosotros que ninguno de los dos quería admitir. No era que nos amáramos menos, era que la herida que nos habían causado era demasiado profunda y cada vez que nos mirábamos, recordábamos ese día horrible en el registro civil, las esposas, los gritos. La separación forzada, el trauma estaba ahí entre nosotros como un fantasma invisible. Fue durante mi cuarta visita, 8 meses después de la deportación. Cuando finalmente enfrentamos la verdad, estábamos caminando por el centro de Guadalajara, tomados de la mano, cuando Valentine se detuvo frente a una iglesia antigua. Entremos, dijo suavemente. No soy particularmente religioso, pero la seguí. Nos sentamos en una de las bancas del fondo, en silencio, viendo las velas parpadeantes y escuchando el eco de nuestros pensamientos. Después de varios minutos, Valentine habló. He estado yendo a terapia. La miré. Sorprendido. No sabía. Lo necesitaba. Lo que pasó me causó algo que la terapeuta llama estrés postraumático. Tengo pesadillas donde me están arrestando de nuevo. Me despierto sudando, con el corazón acelerado, sintiendo las esposas en mis muñecas aunque no estén ahí. Tomé su mano, apretándola. Valentine. Lo siento tanto. Esto nunca debió pasarte. No es tu culpa, dijo, volteando a mirarme con ojos llenos de lágrimas. Pero la terapeuta me hizo darme cuenta de algo. Me dijo que, mientras no pueda perdonar lo que pasó, mientras siga viviendo en ese trauma, no puedo construir un futuro real con nadie. Ni siquiera contigo. Entonces trabajamos en eso juntos, dije, aunque una parte de mí ya sabía hacia dónde iba esta conversación. Daniel, cada vez que me miras, veo culpa en tus ojos. Culpa por lo que tu mamá hizo. Culpa por no haber podido protegerme. Culpa por haberme metido en este lío desde el principio. Y yo cargo mi propia culpa. Por haber creído que podíamos desafiar un sistema tan cruel. Por haber sido tan ingenua. Nada de eso es culpa tuya ni mía, insistí, pero mi voz no sonaba convincente ni para mí mismo. Lo sé racionalmente, pero emocionalmente. Daniel, cuando estoy contigo, no puedo evitar revivir ese día una y otra vez. Veo tu cara en el registro civil. Te escucho gritando mi nombre, y me duele tanto que siento que no puedo respirar. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me estás diciendo que terminamos? Te estoy diciendo, dijo Valentine, llorando también, que necesito tiempo. Tiempo real. No llamadas telefónicas ni visitas cada 2 meses. Tiempo para sanar, para encontrarme a mí misma fuera de este trauma. Y tú también lo necesitas. Aunque no quieras admitirlo. Te estoy perdiendo, susurré, y la realidad de esas palabras me aplastó. No me estás perdiendo, dijo, tomando mi cara entre sus manos. Me estás dejando ir para que ambos podamos sanar. Y tal vez, si el universo lo quiere, si estamos destinados a estar juntos, encontraremos el camino de regreso el uno al otro cuando seamos personas más completas. Pero ahora mismo, Daniel, estamos juntos por la herida, no por el amor. Y eso no es suficiente para construir una vida. Tenía razón, lo sabía. Pero dolerme menos no lo hacía más fácil. Esa fue la última vez que vi a Valentine en persona. Acordamos un descanso indefinido. No bloqueamos nuestros números ni redes sociales, pero dejamos de hablar diariamente. Primero fueron días de silencio, luego semanas, luego meses. Cada uno sanando en su propio espacio. Cada uno tratando de reconstruir las vidas que mi mamá había destruido. Los siguientes 6 meses los pasé en una especie de limbo emocional. Regresé a mi trabajo. Pero era como un zombie. Mis amigos me invitaban a salir y yo declinaba. Roberto me insistía que necesitaba volver a vivir, que no podía quedarme estancado en el dolor. Pero yo no sabía cómo hacerlo. No había hablado con mi mamá desde aquella confrontación. Ella había tratado de contactarme incontables veces, llamadas, mensajes. Incluso apareció en mi apartamento un par de veces. Yo simplemente no abría la puerta. No tenía nada que decirle. La mujer que creí conocer, la madre que amé, era una mentira. En su lugar había alguien capaz de destruir vidas por egoísmo puro.
Petriche, mi abogada, seguía trabajando en una apelación del caso de Valentine. Pero me advirtió que las probabilidades eran mínimas. El sistema migratorio rara vez revierte deportaciones, especialmente cuando hay evidencia de violación de visa. Sin importar qué tan fabricada sea esa evidencia. Además, Valentine tendría que querer pelear el caso y ella me había dejado claro que quería dejar todo atrás. Fue en el mes 12 después de la deportación que algo cambió en mí. Estaba en mi apartamento una noche, rodeado de las mismas paredes que alguna vez habían albergado mi felicidad con Valentine. Cuando miré alrededor y realmente vi el estado en el que vivía. Platos sucios apilados en el fregadero. Ropa tirada por todas partes. Cortinas cerradas bloqueando cualquier luz natural. Estaba viviendo como un fantasma en mi propia vida, y me enojé. Me enojé conmigo mismo por haberme rendido así. Me enojé con mi mamá por lo que no se había hecho. Me enojé con el sistema migratorio que había tratado a Valentine como basura. Pero sobre todo, me di cuenta de que Valentine tenía razón, necesitaba sanar. Necesitaba encontrarme a mí mismo de nuevo antes de poder ofrecer algo real a alguien. Incluida ella si algún día nos reencontrábamos. Comencé con pequeños pasos. Limpié mi apartamento de arriba a abajo, tirando todo lo que me recordaba, directamente a aquellos días oscuros. Empecé a ir al gimnasio de nuevo, canalizando mi dolor en algo productivo. Acepté la recomendación de Roberto y comencé terapia. Mi terapeuta, un hombre mayor llamado Dr. Ramos, me ayudó a procesar el trauma, la traición, la pérdida. El perdón, me dijo el Dr. Ramos en una sesión. No es decir que lo que te hicieron estuvo bien. Es decidir que no vas a cargar el veneno en tu corazón por el resto de tu vida. No puedo perdonar a mi mamá, le dije con firmeza. No te estoy pidiendo que lo hagas, respondió. Al menos no ahora. Pero tienes que perdonarte a ti mismo. Tienes que dejar de creer que podrías haber prevenido esto. Que si solo hubieras sido más cuidadoso, más inteligente, más algo, habría salvado tu relación. Esas sesiones fueron brutales. Lloré más en esos meses de terapia de lo que había llorado en toda mi vida. Pero lentamente, muy lentamente, comencé a sentir que podía respirar de nuevo. En el trabajo pedí más responsabilidades. Mi supervisor, que sabía por lo que había pasado, me dio la oportunidad de liderar un proyecto nuevo. Me sumergí en él completamente, trabajando largas horas, viajando para visitar proveedores, construyendo algo desde cero, y descubrí que todavía era capaz de sentir orgullo por mis logros. Que todavía tenía ambiciones y sueños que no involucraban a Valentine, 14 meses después de la deportación. Recibí un mensaje de Valentine. Era la primera vez que hablábamos directamente en 5 meses. Hola Daniel. He estado pensando en ti. Espero que estés bien. Yo he estado sanando. Despacio. Pero sanando. Mi terapeuta dice que estoy lista para cerrar este capítulo de mi vida de una forma saludable. Necesito decirte algo. Mi corazón se aceleró. La llamé inmediatamente. Ella respondió al tercer timbre. Hola, dijo su voz y sonaba diferente. Más ligera, más en paz. Hola, respondí, y me sorprendió que mi voz también sonara más tranquila que antes. Te escucho. Valentina respiró profundo. Conocí a alguien. Esas palabras deberían haberme destrozado, pero en lugar de eso, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Ah, es un médico del hospital donde trabajo. Hemos estado saliendo por 3 meses. Es bueno conmigo. Daniel me hace reír. Me ayuda a olvidar. Me alegro por ti, dije, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. Todavía te amo, dijo Valentine, su voz quebrándose un poco. Siempre voy a amarte. Fuiste el amor de mi vida en ese momento. Pero ya no puedo vivir en ese momento. Necesito seguir adelante. Yo también te amo, dije. Y era verdad. Y también necesito seguir adelante. Creo que ambos sabíamos que esto iba a pasar eventualmente. Solo necesitábamos el tiempo para aceptarlo. Hablamos por 2 horas esa noche. Nos contamos sobre nuestras terapias, nuestros progresos, nuestras vidas actuales. Fue doloroso pero también liberador. Al final de la llamada, acordamos que tal vez algún día podríamos ser amigos, pero que por ahora necesitábamos espacio para continuar sanando. Gracias, dijo Valentine antes de colgar, por haberme amado de una forma tan pura cuando lo hiciste. Eso me ayudó a creer que merecía ser amada así. Gracias a ti, respondí. Por haberme mostrado lo que era amar sin reservas. Voy a llevar eso conmigo siempre. Colgamos y lloré. Pero no fue el llanto desesperado de los meses anteriores. Fue un llanto de duelo real, de cerrar una puerta. De aceptar que, a veces las mejores historias de amor no terminan con el final feliz que imaginamos. Los siguientes meses me dediqué completamente a reconstruir mi vida. Acepté una promoción en el trabajo que venía con un aumento significativo.
Me mudé a un apartamento nuevo, en una parte diferente de la ciudad, un espacio sin memorias que me persiguieran. Comencé a salir de nuevo con amigos, a asistir a eventos sociales, a reconectar con partes de mí mismo que había abandonado. También tomé la decisión, después de mucha reflexión en terapia, de confrontar a mi mamá una última vez. No para perdonarla, sino para cerrar ese capítulo también. La encontré en su casa una tarde de sábado, cuando abrió la puerta y me vio. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Se veía mayor, más pequeña de como la recordaba. Su cabello tenía más canas, su rostro más arrugas. Daniel, susurró. Como si mi nombre fuera una oración. No vengo a reconciliarme, dije firmemente antes de que pudiera decir más. Vengo a decirte lo que necesitas escuchar para que ambos podamos seguir adelante. Ella asintió, tragando saliva, y se hizo a un lado para dejarme entrar. Nos sentamos en su sala, el mismo lugar donde había pasado tantas tardes de mi infancia. Me senté en el borde del sofá, sin relajarme, manteniendo distancia. Lo que hiciste, comencé, mi voz controlada, fue imperdonable. Destruiste la vida de una persona inocente por tu propio egoísmo. Me mentiste, me manipulaste. Y luego trataste de justificarlo como si estuvieras protegiéndome. Mi mamá comenzó a llorar, pero no la interrumpí. Pasé más de un año culpándome a mí mismo, preguntándome qué pude haber hecho diferente. Pero finalmente entendí que esto nunca fue sobre mí o sobre Valentine. Fue sobre ti y tu incapacidad de dejarme crecer, de tener una vida que no girara completamente alrededor de ti. Lo siento, sollozó mi mamá. Lo siento tanto. Mijo, si pudiera regresar el tiempo pero no puedes, la interrumpí. Decir lo siento no cambia nada. Valentine todavía tiene una deportación en su récord. Yo todavía perdí al amor de mi vida. Tú todavía tomaste decisiones que nos destrozaron a ambos. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, desesperada. Iré a declarar, confesaré todo, hablaré con inmigración, no quiero que hagas nada, dije. Poniéndome de pie, Valentine siguió adelante con su vida. Yo estoy siguiendo adelante con la mía. Esto ya no es sobre arreglar lo que rompiste. Es sobre aceptar que, lo que teníamos como madre y hijo murió el día que traicionaste mi confianza de esa forma. Por favor, no digas eso, suplicó, levantándose también. Soy tu madre, siempre seré tu madre. No puedes, solo puedo, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Lo estoy haciendo. No te deseo nada malo. Espero que encuentres paz con lo que hiciste, pero no puedo tenerte en mi vida, no después de esto. Caminé hacia la puerta. Mi mamá me siguió, agarrándose de mi brazo. Daniel, por favor, dame una oportunidad, podemos ir a terapia juntos. Me solté suavemente de su agarre. El problema es que no confío en ti, y sin confianza no hay relación posible. Cuídate, mamá. Salí de esa casa y no miré atrás. Fue duro, más duro de lo que había anticipado. Cortar contacto con tu único padre vivo. Sin importar lo que hayan hecho, deja un vacío. Pero con el tiempo, ese vacío comenzó a llenarse con otras cosas, amistades más profundas, nuevas relaciones. Una comprensión más clara de quién era yo, sin el peso de expectativas familiares tóxicas. 18 meses después de la deportación, mi vida era irreconocible comparada con lo que había sido. Había sido promovido a gerente y ganaba bien. Tenía un círculo social sólido, había comenzado a salir casualmente con algunas personas, nada serio. Pero estaba aprendiendo que podía conectar emocionalmente de nuevo, sin el terror de que todo se desmoronara. Una tarde de viernes, después del trabajo, estaba tomando un café en una cafetería nueva, cerca de mi apartamento, cuando mi teléfono sonó. Era un número de México que no reconocía. Hola, respondí. Curioso. Daniel, soy Lucía, la prima de Valentine. Mi corazón dio un vuelco. Lucía, hola, ¿está todo bien? Sí. No te preocupes. Valentine está bien. De hecho, se va a casar en 3 meses. Esas palabras me golpearon de una forma inesperada. Sabía que ella estaba saliendo con alguien que había seguido adelante. Pero escuchar que se iba a casar lo hacía real de una forma diferente. Oh, logré decir, eso es. Eso es genial. Me alegro por ella. Ella quería que lo supieras, continuó Lucía suavemente. También quería que supieras que te perdonó. Por todo. Dice que lo que pasaron juntos, aunque terminó en dolor. También le enseñó que era capaz de amar profundamente. Y que eso le dio el coraje para volver a intentarlo. Sentí lágrimas calientes en mis ojos. Dile que yo también la perdoné. Y que le agradezco por todo lo que me enseñó. Lo haré, prometió Lucía. Cuídate. Daniel, mereces ser feliz también. Esa noche, en mi apartamento, saqué una caja que había guardado en el fondo de mi closet. Contenía fotos de Valentine y yo. El ramo de rosas secas del día de la boda fallida, pequeños recuerdos de nuestro tiempo juntos.
Los miré uno por uno, recordando no el dolor del final, sino la belleza de lo que compartimos mientras duró. Y luego, con una sensación de cierre real, cerré la caja y la guardé. No la tiré porque esos recuerdos eran parte de mi historia, parte de quien me había convertido, pero ya no necesitaba revisarlos constantemente. Ya no vivía en el pasado. Han pasado 2 años desde aquel día horrible en el registro civil. 2 años desde que vi a Valentina ser arrestada con su vestido de novia. 2 años de dolor, sanación, crecimiento y redescubrimiento. Valentina está casada ahora, viviendo en Monterrey con su esposo, trabajando en un hospital infantil que siempre había sido su sueño. La veo ocasionalmente en redes sociales y se ve genuinamente feliz. Eso me hace feliz también. Yo todavía estoy soltero, pero ya no me siento incompleto por eso. Estoy enfocado en mi carrera, en mis amistades, en construir una vida que se sienta auténtica y plena. He tenido un par de relaciones que no prosperaron, pero ya no les tengo miedo. Cada una me ha enseñado algo sobre mí mismo. Mi mamá me sigue escribiendo ocasionalmente mensajes en cumpleaños, en Navidad, disculpándose de nuevo, pidiendo perdón. No le respondo, pero tampoco bloqueo su número. Tal vez algún día, cuando haya sanado completamente, podré considerar algún tipo de relación limitada con ella. Pero ese día no ha llegado, y está bien. Lo que aprendí de todo esto es que el amor, por más puro y genuino que sea, a veces no es suficiente contra las fuerzas externas que conspiran contra él. Aprendí que las personas que amas son capaces de traicionarte de formas que nunca imaginaste posibles. Aprendí que sanar no significa olvidar, sino integrar el dolor en tu historia sin dejar que te defina. También aprendí que eres más fuerte de lo que crees. Cuando pensaba que nunca me recuperaría de perder a Valentine y descubrir la traición de mi mamá, cuando creía que el dolor me mataría. Mi cuerpo siguió despertándose cada mañana. Mi corazón siguió latiendo. Y eventualmente, muy lentamente, comencé a vivir de nuevo. Si estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, si alguien traicionó tu confianza de una forma devastadora, si perdiste a alguien que amabas por circunstancias fuera de tu control, quiero que sepas algo, vas a sobrevivir esto. No se siente así ahora, sé que no. Se siente como si el mundo se hubiera terminado. Como si nunca volverías a sentir alegría real, pero lo harás, no de la misma forma que antes porque el dolor te cambia, pero te cambia de formas que también pueden ser hermosas. Te hace más empático, más consciente de tu propia fortaleza, más capaz de valorar los momentos buenos cuando llegan. Valentina y yo no tuvimos nuestro final de cuento de hadas. No nos casamos. No construimos la vida que habíamos planeado tan cuidadosamente, pero lo que tuvimos fue real. Y fue hermoso mientras duró. Y ambos salimos del otro lado, convertidos en versiones más completas de nosotros mismos. A veces pienso en ese día, en el registro civil, en cómo todo se desmoronó en cuestión de minutos. En las esposas, los gritos, la separación forzada. Y duele. Siempre va a doler un poco. Pero ya no vivo en ese momento. Ya no dejo que ese trauma defina cada decisión que tomo. Vivo en el presente. En este momento, donde estoy reconstruido, más fuerte. Más consciente de quién soy y qué merece. Donde sé que soy capaz de amar profundamente y también capaz de sobrevivir cuando ese amor termina. Donde entiendo que el perdón hacia otros es opcional, pero el perdón hacia mí mismo no lo es. La vida que estoy construyendo ahora no es la que imaginé hace 2 años. No tiene a Valentina en ella. No tiene la reconciliación familiar que alguna vez di por sentada, pero es mía. Es auténtica, y está llena de posibilidades que no existían cuando estaba atrapado en el dolor. Hay días difíciles. Todavía días donde paso frente al registro civil y mi corazón se encoge. Días donde veo una pareja de novios y recuerdo lo que perdí. Días donde me pregunto qué hubiera pasado, si mi mamá no hubiera intervenido, si Valentina y yo hubiéramos podido casarnos ese día. Si nuestra historia hubiera tenido un final diferente. Pero esos días son cada vez menos frecuentes, y están siendo reemplazados por días donde siento gratitud. Gratitud por haber conocido ese tipo de amor, aunque fuera efímero. Gratitud por haber descubierto mi propia resiliencia. Gratitud por los amigos que me sostuvieron cuando estaba roto. Gratitud por la segunda oportunidad de construir una vida que se alinea con quien realmente soy. Si hay algo que quiero que te quedes de mi historia, es esto: no dejes que la traición de otros te haga cerrar tu corazón. No dejes que el dolor te convenza de que nunca más podrás confiar, amar. Intentar a las personas que te traicionaron tomaron sus propias decisiones basadas en sus propios miedos y inseguridades. Eso no es un reflejo de tu valor o de tu capacidad de ser amado. Y a las madres y padres que están escuchando esto, dejen crecer a sus hijos. Dejen que cometan sus propios errores. Que vivan sus propias vidas. Que amen a quien elijan amar.
Su amor no debería ser una prisión sino un refugio al que pueden regresar cuando lo necesiten, cuando tratan de controlar las vidas de sus hijos por miedo a perderlos. Lo único que logran es garantizar esa pérdida. Mi historia con Valentine terminó. Pero nuestra influencia el uno en el otro permanece. Ella me enseñó a amar sin miedo. Yo le enseñé que merecía ser amada profundamente. Y aunque las circunstancias nos separaron, ambos llevamos esas lecciones adelante en nuestras nuevas vidas. En cuanto a mi mamá, no se quede para el futuro para nosotros. Tal vez algún día pueda perdonarla verdaderamente. Aunque nunca olvidaré lo que hizo. Tal vez podamos construir algún tipo de relación limitada, o tal vez no, y está bien cualquiera de las dos opciones. Ya no estoy esperando ese cierre para poder ser feliz, porque al final, la verdadera sanación no vino de que ella se disculpara o de que Valentine regresara a mi vida. Vino de mí, decidiendo cada día levantarme, seguir adelante, construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que perdí. Así que si estás en medio del dolor ahora mismo, si sientes que nunca vas a recuperarte, escúchame, lo harás. No de la forma que esperas, no en el tiempo que quisieras, pero lo harás. Un día, meses o años desde ahora. Te darás cuenta de que has pasado horas sin pensar en el dolor, que has reído genuinamente, que has sentido ilusión por algo nuevo. Y ese será el comienzo de tu nueva vida. Una vida que construiste con tus propias manos, con tus propias decisiones, libre del peso de las traiciones del pasado. Esa es mi historia. No tiene el final feliz que hubiera querido, pero tiene algo tal vez más valioso, tiene verdad, tiene crecimiento y tiene la promesa de que el mañana puede ser mejor que el ayer. Y a veces, eso es suficiente.